De esta mañana. El tema de esta mañana es: mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Lo vamos a enmarcar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y voy a leer de la Reina Valera revisada del 60. Y dice, segunda de Corintios 12, 9. Cuando el apóstol Pablo está ahí en medio de las luchas. Y dice el texto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que el agotamiento, la frustración y el desánimo te arropan, la gracia de Dios será tu sostén. Y es ahí donde debes tú recurrir cuando te sientas de esa manera. Ir a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es nuestro sostén. Así que cuando sientas que no puedes más, la gracia de nuestro Dios es suficiente. Y eso fue lo que recibió el apóstol Pablo como respuesta a sus oraciones en torno a las luchas que enfrentaba. Yo recuerdo en una ocasión que trabajaba en el campo, en el conuco de mi abuelo Manuel, y había un saco de semillas de yautía que él iba a sembrar. Estaba muy pesada, o muy pesado el saco, que apenas yo podía mover y levantarlo, ni siquiera centímetros ni pulgadas del suelo. Así que me rendí rápidamente y le dije a mi abuelo: no puedo, abuelo, no puedo, no puedo. Entonces mi abuelo, con paciencia, se acercó, puso su mano debajo del saco y me dijo: inténtalo otra vez, pero no lo levantes solo, yo lo sostengo contigo. Y entre los dos, movimos el saco de la semilla de yautía para sembrar. Ahora entiendo que a veces no se trata de demostrar fuerza, sino de aceptar ayuda. Así también actúa la gracia de nuestro Dios. Quita la carga, pero se coloca, posiblemente la carga está ahí, posiblemente no la vaya a quitar, pero se coloca debajo de ella para que no nos aplaste y para que no la carguemos solos o solas. Pablo conocía bien lo que significaba tener un aguijón, tanto así que el apóstol Pablo pide a Dios que le quite ese aguijón. Así que si alguien sabía de aguijón, era precisamente el apóstol Pablo, que estaba orando constantemente por ese aguijón que él tenía. La escritura no nos marca cuál era el aguijón, pero sí nos marca que le afectaba profundamente al apóstol Pablo el aguijón. Entonces, en ese orar, en ese pedir para que le quitara el aguijón de su vida, sabemos exactamente lo que estaba pidiendo. Y sabemos que eso que estaba pidiendo que lo quitara lo debilitaba. Sin embargo, en medio de su clamor, escuchó de Dios una respuesta contundente, muy contundente: mi gracia te basta. O sea, el saco de tu aguijón lo vamos a levantar entre los dos. No lo vas a cargar solo. No te quitaré el aguijón, pero te ayudaré a cargarlo. La gracia, gente, oiga bien, la gracia no significa ausencia de problemas, sino presencia suficiente de parte del Dios del cielo, del Dios de la vida, en medio de esos problemas o de esas situaciones. La gracia es un don gratuito que se derrama
cada día y se convierte en fortaleza donde la debilidad nos hiere y nos da la fuerza, la gracia para seguir hacia adelante. Entendiendo que no cargamos el saco de problemas solo o solas, sino que el Señor los carga con nosotros. Yo quisiera darles esta mañana tal vez 4 principios, 4 avenidas, por llamarlo de alguna manera, para poder manejar esta situación de la aflicción, del desánimo, para seguir hacia adelante. Entonces quiero primero decir, en términos de la enfermedad, cuando la enfermedad toca tu cuerpo, confía. La gracia de Dios sostiene tu fe. Suenará muy simple, pero no lo es. Confiar en la gracia de Dios cuando estoy físicamente enfermo o afligido y sé que me sostiene, me da fuerzas para seguir y enfrentar esa situación. Lo segundo, cuando tenemos cargas familiares que parecen quebrantarnos, que parecen rompernos, tenemos que recordar que la gracia de Dios se hace presente en nuestro hogar para que nosotros podamos vivir, enfrentar ese problema en medio de nuestra familia. Lo tercero que quiero compartirles es que cuando la tristeza nubla el horizonte, nubla tu horizonte, no olvides que la gracia de Dios ilumina tu camino. Posiblemente no puedo ver ni siquiera 1 metro hacia el frente porque mi horizonte está nublado, pero saber que la gracia de Dios ilumina mi camino me da seguridad para yo seguir hacia adelante. Lo cuarto que quiero compartirles es que cuando sientas que nadie te comprende, que nadie te entiende, ¿verdad? Escucha al Señor decirte al oído, susurrarte al oído, mi gracia es suficiente para ti. Y eso es una sensación extraordinaria. Cuando escuchamos que el Señor nos dice, mi gracia es suficiente para ti. Así que esas 4 principios, 4 acciones, creo que nos pueden ayudar, como ayudaron al apóstol Pablo, que recibió la respuesta de Dios, mi gracia te basta. Y ciertamente la gracia de Dios nos basta. Así que, gente, la gracia de Dios es como un río inagotable. Nunca se seca la gracia de Dios. Nunca se detiene la gracia de Dios. Siempre corre hacia lo que necesitamos para enfrentar y para vivir. El apóstol Pablo descubrió que en su debilidad, que su debilidad era el espacio perfecto para que el poder de Cristo brillara en él, como lo es para nosotros. El espacio perfecto es el de nuestra debilidad o el de nuestras angustias. Es ese espacio perfecto para que la luz de Cristo brille en nosotros. Hoy también podemos tú y yo descansar en esa misma verdad. No es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la gracia de aquel que nunca abandona. Y yo quiero señalar eso de forma categórica. Es la gracia de aquel que nunca nos abandona. ¿Ok? Así que quiero detener la meditación acá para que luego tú la compartas. Pero no quiero terminarla antes de ir a la oración final. Copia la oración final. Señor amado, gracias porque tu gracia siempre nos alcanza. Aunque cuando sentimos que no podemos más, tú nos recuerdas
que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Enséñanos a descansar en tu gracia y a confiar en que tu amor es suficiente para sostenernos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Y todos nosotros decimos amén, amén y amén. Mi gente, aquí dejo esta meditación para ustedes en la certeza de que la vamos a compartir con aquellos y aquellas que necesitan ser sostenidos por la gracia de nuestro Dios.